La inteligencia artificial está transformando la realidad de los negocios y la industria de forma significativa. Está permitiendo la automatización de tareas repetitivas y sin valor agregado, liberando a los empleados para que se enfoquen en actividades más estratégicas y creativas. La inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real y extraer información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Con algoritmos de aprendizaje automático, las máquinas pueden identificar patrones, tendencias y correlaciones que pueden ser utilizados para optimizar las operaciones, predecir el comportamiento del mercado y mejorar la eficiencia en general. La inteligencia artificial permite desarrollar sistemas de recomendación personalizados, chatbots inteligentes y asistentes virtuales que puedan interactuar con los clientes de manera eficiente y brindarles respuestas rápidas y relevantes. Aunque muchos la desestiman por fría, la inteligencia artificial permite a las empresas personalizar las experiencias de los clientes, lo que a su vez puede mejorar significativamente su satisfacción y aumentar la tasa de retención. Muchas empresas en diferentes industrias ya están utilizando la inteligencia artificial para aumentar su eficiencia. Por ejemplo, IBM Watson Health está utilizando la inteligencia artificial para ayudar a los profesionales médicos a diagnosticar enfermedades y planificar tratamientos más precisos y personalizados. Coca-Cola está implementando la inteligencia artificial en sus máquinas dispensadoras para predecir la demanda de productos y optimizar la distribución y gestión de inventarios. Netflix utiliza la inteligencia artificial para personalizar las recomendaciones de contenido a los usuarios, optimizar el rendimiento del servidor y mejorar la calidad de la transmisión del contenido en línea. A medida que las tecnologías de inteligencia artificial evolucionan y mejoran, las oportunidades y retos que presenta para las empresas también aumentan. La inteligencia artificial ha evolucionado en numerosos campos, desde la medicina hasta la música. Existe una tecnología en particular que está cambiando la forma en que creamos contenido: la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un campo de la inteligencia artificial que se centra en la creación de contenido. Utiliza modelos de aprendizaje automáticos, especialmente las redes neuronales artificiales, para generar nuevos datos que son similares a datos de entrada. Esto puede incluir la generación de imágenes realistas a partir de descripciones textuales, la creación de música original basada en ciertos estilos o géneros, o la escritura de textos como artículos o poemas en un estilo específico. Con las redes generativas antagónicas, por ejemplo, un generador que crea nuevas instancias de datos y un discriminador que intenta distinguir entre los datos reales y los generados, entrenándose y mejorando continuamente hasta que el discriminador ya no puede distinguir entre los datos reales y los generados. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa no está exenta de desafíos. Uno de los más grandes es la calidad de los datos generados. Aunque puede generar contenido nuevo, la calidad de este contenido puede variar. Puede ser un desafío general, contenido que sea coherente, relevante y de alta calidad, especialmente para tareas más complejas. Además, los modelos de inteligencia artificial generativa a menudo requieren grandes cantidades de datos de entrenamiento para generar contenido de alta calidad. Esto puede ser un desafío si los datos son limitados, costosos de recopilar o si implican problemas de privacidad. Otro desafío está en controlar exactamente qué tipo de contenido genera un modelo, así como plantea desafíos éticos y legales en temas como los derechos de autor o que se utilice para crear contenido engañoso o dañino como deepfakes o spam. Los investigadores están trabajando constantemente para mejorar estas tecnologías. Están desarrollando nuevas técnicas para evaluar la calidad del contenido generado, desde la evaluación humana y las métricas automáticas hasta la evaluación basada en tareas y la evaluación discriminatoria. La inteligencia artificial generativa está cambiando la forma en que creamos y consumimos contenido, y aunque todavía hay desafíos por superar, su futuro es prometedor. Bienvenidos a esta conversación sobre este emocionante campo y en constante evolución. Buenas tardes para todos. Carlos Eduardo, estás en silencio. Ah, perdí el impulso. Muy Suele buen, pasar, suele pasar. muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perdón que tengo aquí un rebote. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades, el espacio que tenemos en esta comunidad hermosa que hemos construido desde hace 3 años, cuando un bicho puso en jaque al mundo entero y decidimos juntarnos para aprender en común, para compartir, para descubrir nuevos frentes, nuevas ideas, nuevos avances, nuevas opiniones, y entre todos quienes trabajamos en gestión de riesgos, cumplimiento, gestión
de seguridad y salud en el trabajo, auditoría, control interno, desarrollo de proyectos. En esta comunidad que hemos construido, siempre tenemos un invitado especial. Cada 15 días procuramos traer a alguien con un conocimiento profundo en específico para poder conversar. Y esa conversación, que para los que están llegando y se están conectando, que nunca habían entrado, por primera vez llegan a Mentorio, pues es muy sencilla. La regla es esta. Si usted quiere hablar en cualquier momento de la conversación, en cualquiera, usted lo único que tiene que hacer es levantar la manito que tiene en el menú superior y dice participar y le damos la palabra. Aquí se puede preguntar, opinar, disentir y aportar. Todos tenemos, porque mientras más participamos, más construimos. El conocimiento se multiplica en la medida que se comparte. Y encontrar personas que piensen así como uno es un regalo del creador. Y Juan Felipe Santos apareció, como muchos de ustedes en mi vida, por una casualidad. Y en esa casualidad nos conectamos alrededor de un tema muy específico. Aquí ya hemos hablado de inteligencia artificial, lo hicimos con Omar Calvo en enero y en marzo. O sea que hoy no vamos a desarrollar mucho el tema de inteligencia artificial, sino que vamos a bucear en un campo de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. Pero, pues para darle marco a esto, vamos a poner 2 o 3 preguntas a Juan Felipe alrededor de inteligencia artificial sin apellido para poder luego entrarnos a bucear en el tema generativo. Bienvenidos a Alfonso Arévalo, Claudia Palacio, como siempre, Cristina Meléndez, Diana Ruiz, Fabio Alberto Hurtado, Felipe Agudelo, Héctor Julio, Isabel Cristina, Jesús Aristizábal, Jesús Cañaveral, Jorge Enrique, Julián David, Kate, Luis Fernando, bueno, todos los que están aquí y los que se conecten, ya saben que esto lo grabamos y lo colgamos luego en el canal de riesgos y oportunidades para que lo puedan compartir con sus equipos de trabajo. Y entonces, después de esta presentación, ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado, Juan Felipe Santos Vizcaíno. Si me pongo a decirles qué ha estudiado este muchacho, le hacen la comparación y dicen, no, pues es que a qué hora ha estudiado eso desde kinder. Eh, pero no, no crean, él es un comeaños, es una persona que ha estudiado administración, es experto en inteligencia artificial generativa y ahora compartimos una afinidad y es que somos profesionales que apoyamos a la Organización de Naciones Unidas en diferentes frentes, él ahora en la Organización Internacional del Trabajo, frente a estos retos que significan para el mundo entero la inteligencia artificial y específicamente la generativa. Bienvenido, Juan Felipe, gracias por aceptar esta invitación. No, Carlos, gracias a ti por invitarme y a abrir este espacio, que se iba a ser un espacio de mucho valor, de compartir mucho conocimiento, de resolver muchas dudas, ¿no? Sabemos que estamos viviendo en un momento del boom tecnológico. Bueno, eso siempre se puede decir cada año, cada 3 años, siempre llega una nueva tecnología. Me acuerdo después de pandemia llega el metaverso, ¿no? No sé, seguramente escuchaban esa palabra que todo el mundo hablaba, y después ahora inteligencia artificial generativa. Y bueno, hablaremos un poco del por qué, el qué y para dónde va esta tecnología y cómo nos impacta a todos desde la visión de los negocios, que creo que es fundamental entenderlo para montarse en el bus y que no te lleve la ola. Exactamente. Bueno, entonces empecemos a darle marco a esta conversación, Juan. A ver, hablamos en febrero, perdón, en enero y en marzo aquí con Omar Calvo sobre los antecedentes de la inteligencia artificial. Hablamos sobre los orígenes, que esto no es nuevo, que esto tiene sus raíces en décadas, muchas décadas atrás, que ha tenido una evolución y que hoy ya no es el futuro, sino el presente de nuestra realidad.
Pero como lo decía el video, estamos frente a un tema que es muy difícil para quienes tenemos una brecha tecnológica que cerrar entre que aprendimos a hacer, a tipear en una computadora después de haber escrito en una máquina brother manual con se nos iban los dedos allá por dentro y se nos dañaba, a las señoras se les dañaban las uñas. Eh, Esto ha sido un tema muy especial. ¿Por qué? Porque esa brecha tecnológica hoy se nos vuelve más grande cuando aparece la inteligencia artificial en nuestras vidas. Hay un temor generalizado por parte de todos quienes ocupan un cargo o tienen alguna responsabilidad en no ser capaces de darle alcance a toda esa ola, ese tsunami, porque eso no es una ola, sino un tsunami de nuevas tecnologías que son el marco de la inteligencia artificial. Pero aquí vamos a hablar hoy específicamente de la generativa, que es una de tantas. Resuélvenos esa ecuación inicialmente, por favor, Juan. A ver, voy a tratar de hacer un approach a esta pregunta de forma diferente y siento que es un poquito más intuitiva de dónde llega la tecnología y dónde estamos ahorita. En la historia tecnológica existen 4 plataformas y es muy importante entenderlas. Hablamos de la primera plataforma cuando comenzamos a interconectarnos y todo el tema de la globalización, ¿no? Comenzamos a interconectarnos, se crea pues el internet, pasamos los tubos llenos de cables por el océano para poder conectar todos los computadores, etc. Segunda plataforma nace precisamente el computador. El computador ya no solamente nos ayuda a conectar toda la parte digamos que conectarnos a cualquier parte del mundo, pudiendo hablar, pudiendo tener cualquier tipo, digamos que, de interacción por otros lados. Después nos viene la tercera etapa, que es donde nacen los celulares. En esta etapa, pues todas las APIs de celular vienen a revolucionar, digamos que la tecnología, y sobre eso hay un sinfín de tecnologías que venían a potencializar este tema. Y ya en la cuarta plataforma, si se han dado cuenta, cada una de las plataformas que he venido hablando viene con un hardware. De hecho, la cuarta plataforma también lo tiene. Son, digamos que yo hace ya 8 años hablaba que eran las gafas de realidad virtual. De hecho, este hardware que se venía de la cuarta plataforma, pero digamos que eso es un término que se va a ir, está cambiando un poco ese pensamiento, ya que la cuarta plataforma donde está la inteligencia artificial, primero, sin apellido, como tú le decías, Carlos, la inteligencia artificial transversal, también hay otras tecnologías, que la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, los mundos virtuales, el Big Data, el Internet de las cosas, la robótica. Y todas estas tecnologías, lo bonito de la cuarta plataforma es que trabajan en conjunto. Al trabajar en conjunto, ese hardware que veníamos hablando del computador, fue celular, en realidad va a alinearse a cualquier hardware de estas tecnologías, sea un robot, o sea unas gafas, o sea el mismo computador, etc. Entonces, es una evolución, yo digo que lógica, en donde estamos ahorita por 2 verticales. Hemos querido aumentar la recolección de data, de información, y hemos querido mejorar la experiencia del usuario. Estas 2 verticales han hecho que podamos evolucionar en estas plataformas tecnológicas, y eso lo podríamos comparar a la evolución del Internet. Si nos vamos a la evolución del Internet, podemos hablar de que tenemos el Web 1, que era cuando las páginas web solamente funcionan como una tarjeta de presentación más. Solamente se veían los portafolios de la empresa que hacían y chao, tarjeta de presentación. Web 2, metemos la nube, la tal llamada nube, y esto hace que podamos interconectar data. No solamente la tarjeta de presentación, que es la página web, sino que me pueda recolectar información sobre esta tarjeta de presentación en beneficio de mi negocio. ¿Cuántas personas entran? ¿Dónde más se quedan estas personas? Etc. Y ya después de esto, entra el Web 3, que es donde estamos ahorita. La Web 3 lo que busca es darle tridimensionalismo a las páginas web, sumado a mejorar la data. Cuando hablo de esto es que si se dan cuenta, todas las páginas web del mundo, tú coges tu mouse,
o bueno, tu celular, y lo que haces es echar para abajo, ¿no? Scroll down, con el dedo, con el mouse, bajar y bajar y bajar y bajar y bajar en páginas, 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 páginas. Eso es una experiencia 2D. Lo que busca la Web3 es poder dar una tridimensionalidad, que tú puedas profundizar, puedas caminar en un entorno. Entonces, si vemos esa evolución de la experiencia y vemos la evolución de la data, ¿dónde podría entrar lógicamente la inteligencia artificial? Y específicamente la inteligencia artificial generativa. En hacer fácil la creación de la experiencia, hacer más fácil la creación de la experiencia, crear imágenes, crear videos, crear objetos 3D, crear textos, crear locuciones, crear música, hacer más fácil la creación, pero a la vez también entender cómo pensamos. Y cuando veo, y eso es la data, cuando hablo de entender cómo pensamos, estoy hablando de data conversacional. Cuando ustedes utilizan, y yo creo que todos los que estamos acá hemos utilizado ChatGPT, y los que no, por favor, vamos a utilizarlo, ustedes le hacen preguntas a Chat, ¿no? O le piden cosas a Chat. Y eso es como su cerebro está pensando pedirlas. Algunos pondrán una frase, otros ponen un párrafo, otros ponen una palabra, otros lo escriben bien, otros lo escriben mal, como ustedes lo quieran hacer la interacción. Pero eso es data conversacional y es data de primera mano de cómo está pensando el humano para pedir una ayuda. Y es fundamental entenderla para poder con esto apalancar una estrategia como tal. Una estrategia de mejora de data, de conocer aún más al usuario y una estrategia de mejorar la experiencia de la interacción. Y esos son los dos preámbulos, Carlos, para el momento en el cual estamos viviendo ahorita de revolución industrial con la cuarta plataforma. Ahora, cuando decimos que procesar data, pues lo decían en el video, hay unos retos alrededor de esa data que son coherencia, relevancia y calidad, ¿cierto? Y ahí cómo funciona el tema de lo generativo, porque siempre ponemos los datos del input, cuando estamos en los software normales, si tú le metes basura a un software, te bota basura. Eso es una ley de los sistemas. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa con la inteligencia artificial generativa con el tema de la calidad de datos, cómo la procesa y cómo nos la entrega? Perfecto. A ver, entonces, esto ya es una preguntita más técnica y creo que voy a tratar de conectar con el primer punto para poder llegar a un entendimiento del flujo del conocimiento. Entonces, hablábamos de la mejora de la experiencia, de la creación fácil de experiencias y la adquisición de data, ¿no? De mejor data, de data comportamental. Entonces, cuando hacemos un doble clic en la creación de las experiencias, hay diferentes tipos de creación. Sí. Está la creación de texto a texto, está la creación de texto a imagen, de texto a video, de texto a música, de texto a código, de muchos textos a muchas cosas, como también de voz a lo mismo, de foto a foto, de imagen a imagen, de video a video. Eso se va a ir evolucionando. Pero por ahora quedémonos en texto, ¿listo? Si a eso le volvemos a hacer un doble clic y nos vamos solamente a creación de texto con texto, ¿listo? Es el precursor de la inteligencia artificial generativa por ChatGPT precisamente. Ahí tenemos que entender un poquito cómo funciona esta locura, ¿no? No es que mucha gente me ha preguntado, no, pero es que esto parece magia. No, pues no es así, ¿no? Esto es simplemente un juego de probabilidad y de conectar cosas, ¿no? Es lo único que hace la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es inteligente. Cabe aclarar, la inteligencia artificial simplemente es un juego matemático que conecta y conecta y conecta según las probabilidades de lo que tú le estás dando como input. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la veracidad de la creación, tenemos que entender dónde estamos haciendo la consulta, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, hay muchas plataformas de creación de texto a texto, pero todas estos modelos y estas plataformas, por ejemplo, un OpenAI con ChatGPT, tienen un sinfín de información recolectada, de prácticamente, se podría decir que la mayor cantidad del Internet, lo cual no asegura su veracidad, eso es importante, pero que sí tiene
como todos lo hemos consultado, como todos, digamos que estoy hablando ya en comunidad mundial, se le ha hecho preguntas, se le ha hecho, venga, ha venido un proceso que se llama fine tuning, que es, no me gustó tu respuesta, podrías enfatizar más en esto, quita lo otro, dame un resumen de esto, enfócate más por este lado. Hemos venido entrenando la inteligencia artificial con el mismo uso gratuito que hemos tenido desde el inicio de ChatGPT. Y eso es la curaduría que tiene el modelo, finalmente, porque hemos logrado enseñarle a la inteligencia artificial qué es bueno y qué está mal. Entonces, digamos que no tiene la capacidad de decirte, de él pensar, esto está bien, de la inteligencia, ya le está diciendo él, de la inteligencia artificial de decir, esto está bien, esto está mal, sino que por medio de todos los usos que ha tenido, ya se aproxima a lo que se cree que es la creación del emparejamiento, el embedding, se llama eso, para generar un output sobre tu input. Entonces, va por ese lado, más allá de que piense o que queramos, o que simplemente pongamos lo primero que salga y sale, que eso mucha gente lo hace, por ejemplo, correos electrónicos, que es uno de los usos que más bobos, pero pues lo que más puede utilizarse. La gente le pide un correo electrónico para cerrar una venta o hacer cualquier cosa y lo copia y lo pega y ya, lo manda. No, es una herramienta lo que estamos teniendo ahorita como ChatGPT. Por ende, toda herramienta necesita alguien que la controle, alguien que la revise, alguien que la cambie, que la ajuste, y ahí es donde hacemos parte nosotros para poder generar un buen contenido como tal. Esa curaduría, me encanta esa palabra, esa curaduría a veces puede ser muy compleja o muy simple. Yo recuerdo que estando en clase con mis alumnos en la universidad, me hacían la pregunta, bueno, y entonces tú pretendes que en ese documento, en esas preguntas, les hice un test de 6 preguntas, de preguntas abiertas, y les dije, mire, la respuesta la encuentran en mi libro. O sea, la respuesta la van a encontrar en mi libro. Si usted le va a preguntar eso a ChatGPT, yo me voy a dar cuenta. Claro, me di cuenta, obviamente, porque las respuestas que estaban después de cada pregunta, habían unas que decía yo, ¿de dónde sacaron esto? No tenían coherencia, no tenían estructura y simplemente eran absolutamente superficiales, o sea, no tenían fondo. Claro, a esos alumnos no les fue bien. Tuvieron que volver a hacer su trabajo. Pero entonces, la pregunta de la curaduría, Juan, ¿cuál es el reto que plantea esa inteligencia artificial generativa en la transformación de la industria? O sea, ahí sí, hablando ya en materia grave de lo que nos reúne hoy, ¿cómo esta capacidad de la inteligencia artificial, que es una de las 6.000 que hay, o estoy exagerando el número, está hoy en realidad aportando y haciendo transformaciones? Bueno, yo lo podría reducir en eficiencia. Esa es la palabra clave de la inteligencia artificial generativa cuando lo pensamos hacia los negocios. Cuando hablo de eficiencia, estoy hablando de que vamos a poder hacer más con menos, digamos que se podría reducir en esto. Es decir, no necesito saber de ilustración para crear imágenes de ilustración con una inteligencia artificial generativa. No necesito saber de fotogramas, tanto, para llegar a hacer un video. No necesito saber de cualquier, digamos que, formato literario para poder crear digamos, un texto. Pero digamos que siempre va a sumar el conocimiento. Entonces, lo que estamos viendo con los clientes y con, digamos que las empresas que estamos haciéndole consultoría, es que digamos que las mismas personas, el mismo capital humano, el mismo cliente interno, está primero utilizando la inteligencia artificial generativa como uso personal,
Eso es lo primero. Y creemos como empresas que eso está, pues ya con eso estamos del otro lado, ¿no es así? Hay que poner el chip de la utilización para el uso corporativo, que no necesariamente son correos. Segundo, tenemos que educar, hacer un proceso de transformación digital fundamental y digamos que muy específico en lo que es la inteligencia artificial generativa para que se pueda maximizar la información que se está recolectando y que se está y las creaciones que se están haciendo con la inteligencia artificial generativa. Y tercero, hay que dar las herramientas suficientes para poder llegar a esa eficiencia. Entonces, no es solamente ChatGPT, hay millones de modelos que pueden llegar a ayudar a las personas en cualquier área digamos que empresarial que se tenga. Entonces, el impacto de los negocios se podría resultar en lo más impactante ahorita, que es la eficiencia. Yo lo decía en una charla hace poco en El Salvador, que vamos a hacer como pulpos, vamos a poder tener muchas manos de creación de nuestros trabajos. Y eso no quiere decir que vamos a trabajar 24/7. Eso es lo que es la ecuación que nosotros diríamos, ¿no? Ah, no, pues me está poniendo más trabajo, por ende no va a tener vida social, o por ende no voy a salir de la oficina, o no va a tener tiempo para mis hijos, o cualquier cosa. No, yo considero que la inteligencia artificial generativa nos va a volver más humanos. Y uno diría, ¿más humanos? ¿Cómo? ¿Cómo así esto? Sí, yo creo que vamos a poder tener más tiempo para poder invertirle a lo que nos hace humanos, que no necesariamente es el trabajo, sino son toda la parte social, toda la parte emocional, familiar, etc. Y todo lo que es operativo y sobre todo táctico, se va a poder automatizar en algún tiempo. Y eso nos va a dar a nosotros el énfasis hacia lo estratégico y a tener el tiempo que estamos buscando, ¿no? Entonces, si pudiéramos resumir esa pregunta, creo que va hacia eficiencia, Carlos, y esa sería la palabra clave para poder entender el impacto de la IA generativa en los negocios. Porque en los temas de inteligencia artificial sin apellido, el tema es que, digamos que la primera capa de la cebolla es el ChatGPT, por decir así. Detrás, hacia adentro hay un universo por descubrir. Pero quiero traer dos ejemplos para de pronto salirnos del preconcepto. Yo lo tenía gracias a ti y a pertenecer al chat, que entre otras ahora hablamos de ese chat que tienes de Explain Latam, porque es muy importante que la gente lo conozca. Antes de meterme de lleno de trompas en el chat y leer todo lo que ustedes aportan y cuentan en el chat de WhatsApp, para mí yo tenía un preconcepto. O sea, esto es la némesis para los diseñadores, para los periodistas, para los publicistas, pero de ahí para adelante no hay nada. Y entonces, cuando llego a ver Indiana Jones, la última versión de Indiana Jones, yo veo las primeras imágenes, los primeros 15 minutos de la película, a un Indiana Jones hecho por inteligencia artificial generativa. O sea, joven, con unas escenas nuevas, con todo. Yo recuerdo que estaba con una persona que es fan de Indiana Jones al lado y me decía, pero esas escenas yo no las vi en Indiana no sé qué y no sé cuántas. Y yo le decía, no, sí, esos son escenas reeditadas. Pues no había leído los comentarios. Cuando ya leí los comentarios, pues quedé yo como ridículo diciéndolo que eso eran reeditadas cuando en realidad eran hechas con inteligencia artificial generativa. Listo, salgámonos del preconcepto de las artes gráficas, por decir, y la comunicación social y el periodismo. ¿Cómo es esto? Lo que decía el video, que la inteligencia artificial está impactando, por ejemplo, el sector salud en la investigación y incluso en las cirugías, o cómo es que está haciendo prospección de consumos para empresas del sector real, o cómo es que está solucionando temas del sector asegurador, por ejemplo, en el que ya hace una proyección alrededor
de los hábitos y de los comportamientos del asegurado y finalmente le dice, usted, el seguro que necesita es este. ¿Cómo es esto? Bueno, quiero comenzar diciendo que no es el némesis para los creadores de contenido. De hecho, creo que es la mejor, o sea, van a tener la revolución más impresionante en la creación de los contenidos, los diseñadores, los animadores, los artistas. Esto va a ser una revolución gigantesca, va a ser impresionante cuando logremos quitar el chip del miedo y entremos en el chip de la adopción. Y eso pasa en todas las épocas de la vida. Por ejemplo, los retratistas, cuando llegó la cámara, eso fue todo un problema. Porque pues un retrato, si digamos que una persona te podía durar un mes, 2 meses, mientras que el retratista te lo iba pintando, la foto te lo hacía en unos minutos. Y eso obviamente pues fue todo un show. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial generativa. Va a llegar y nos va a dar 3 vueltas. De hecho, aquí yo tenía un caso, ven a ver si comparto rapidito, que hoy vi, me pareció impresionante, y lo hizo McDonald's, y lo hizo simplemente con inteligencia artificial generativa. Vengan, lo muestro aquí rapidito. Dale, dale. Es este caso. Todo está hecho con inteligencia artificial generativa. Ojo, no es nada hecho a mano. Calming. Where's my hamburger? A ver, y esto podía haber tomado mucho tiempo en hacer, con la calidad gráfica que se está viendo, que no es una calidad gráfica mala. Obviamente hay algunas cositas de fluidez que uno puede detallar, un especialista de eso podría detallar en los movimientos de la cámara o de los fotogramas, pero en realidad es un trabajo impresionante. Y lo hicieron no con una inteligencia artificial, lo hicieron con una mezcla de inteligencias artificiales. Entonces, o sea, estamos hablando de varios modelos, un modelo texto a imagen que fue Midjourney, el ChatGPT como lo pudimos ver, Luma que fue para videos, y así otros cinco modelos para poder llegar a este resultado. Entonces, no considero que va a ser el némesis para estas áreas, sino que van a tener otra vez mayor eficiencia y mejores resultados. Con esto, doy un ejemplo. Yo vengo trabajando 3 años y medio con inteligencia artificial generativa. Y cuando se lo presenté a mi equipo interno, que vengo de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, pues, desarrollando hace 8 años, le presento esto y la gente me comienza a decir, venga, pero mis diseñadores y mis artistas me comienzan a decir, no, pero es que esto va en contra de lo que yo quiero, esto va en contra de mis principios, esto es que ¿dónde está el arte? Muchas preguntas que todavía se hacen, ¿no? Pero en ese momento eran donde estaba mal el boom. Y con el mismo tiempo, yo no me metía en debates morales o emocionales porque no era el hecho, porque yo sabía que de ahí pues no salíamos nunca. Yo simplemente les decía, úsenlo, utilícenlo, vean cómo les puede ayudar, cómo lo pueden utilizar para unas cosas, para otras cosas no, simplemente intégrenlo en su proceso. Y hoy, después de 2 años y medio, lo tenemos en un 90% de nuestro proceso, la creación. Y están dichosos. Claro, porque ahora su portafolio digamos que personal también se ve impresionante. Unas creaciones loquísimas. Recortamos de 3 meses a un mes o menos días o 2 semanas la creación de experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen más manos, tienen más capacidad para crear más proyectos en el mismo tiempo. No es que se tienen que trasnochar ni nada de eso. Entonces, hay unas cosas muy interesantes que entender cuando hablamos del impacto hasta esas áreas de creación. Ahora bien, si queremos enfocarnos en el impacto ya un poquito más tangible y ya más generalizado, ¿no? Sin apellido, de la inteligencia artificial generativa, primero tenemos que entender que hay muchas inteligencias artificiales. Pero cuando hablo de muchas es
como más de 20. Entonces, obviamente, en decir que cómo puede ayudar la inteligencia artificial en mi negocio o un nicho específico, pues habría que hacerle un doble clic a cada una de estas inteligencias artificiales. Por eso me hago énfasis solo en generativa. Pero digamos que la mayoría por ejemplo, en salud, la mayoría de usos con inteligencia artificial es análisis de datos. Usualmente viene conectado, acuérdense que les hablaba de la cuarta plataforma, cuando hablábamos de muchas tecnologías, bueno, también está el Big Data. Big Data es la agrupación de toda la información, de millones y millones y millones de información, que lo que hace en salud es sobre todo procesar información rápido para poder llegar a nuevas investigaciones o a nuevos hallazgos, o si nos vamos un poquito a la consulta, bueno, ustedes creo que los que tienen amigos médicos saben cuántos papeles tienen los amigos médicos, es una locura, todas las historias clínicas que tienen en sus millones de cajones por todos, ya no les caen más cajones y más papeles, bueno, eso también llegan a quitarlo de la ecuación para que lo puedan digitalizar y comiencen a automatizarse, y podamos tener digamos, un mejor track de lo que hace, lo que tenemos en nuestras vidas. Y eso nos va a ser muy interesante. Yo lo hablaba con un especialista de la salud hace poco y hablábamos de cómo podría mejorarle la inteligencia artificial generativa, ahora sí poniendo el apellido, su día a día en consulta. Él es pediatra y él me decía, pues, bueno, yo prácticamente comienzo la vida de los niños, ¿no? Y ahí lo conecto con el otro especialista ya cuando ya tienen cierta edad. Entonces, yo lo que podría hacer es que en vez de tener todos estos papeles, voy creando un asistente personalizado por paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que es un asistente donde toda la información que yo le estoy metiendo está curada sobre cada cita que ha tenido durante toda su vida, sobre todos los exámenes que ha tenido, etc. Lo va metiendo y lo va alimentando. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener a la mano una consulta rápida, por ejemplo, para telemedicina. Normalmente siempre sufrimos cuando nuestros médicos y sobre todo con niños chiquitos se van de vacaciones, entonces que podamos tener también a este asistente que nos pueda resolver algunas dudas. Para papás primerizos, poder también ir resolviendo dudas en tiempo real con el conocimiento. Y así, digamos que en salud pues hay muchas oportunidades que se pueden trabajar con este tema, pero sobre todo es análisis de datos y digitalización de lo físico. Eso para la salud. Para seguros, para seguros va muy similar en términos de poder entender todo el tema de matchar información y ver si esta persona es viable o no es viable para esos análisis de información rápida y concisa, pero eso se lleva haciendo ya buen tiempo. Vamos que ustedes saben, Carlos, que todos los software que ustedes que manejan las aseguradoras pues van por ese lado. Entonces yo me enfocaría otra vez en generar eficiencia, en generar asistentes virtuales que puedan resolver dudas en el tiempo real de papeleos, dudas conversacionales, que a veces el papel no te dice muchas cosas que la conversación sí te da. Entonces, entender aún más a ese usuario, a simplemente tener una conversación de 10 minutos con él. La inteligencia artificial tiene el poder de poder decirte, este man no le prestaría por ABCD o no le prestaría un servicio por ABCD, o tiene alto riesgo de X, Y, Z, no sé, digamos que es un entendimiento mayor del usuario que se puede hacer por data conversacional. Ahí en temas, estoy viendo que está conectado un gran amigo desde... Edgardo, ¿estás en Buenos Aires? Tienes el micrófono apagado, Edgardo. Edgardo Frigo es tal vez una de las personas más reconocidas en Latinoamérica en los temas de seguridad y de mejoramiento de las, digamos que de la administración o de la gestión de empresas de seguridad y el manejo eficiente de las empresas de seguridad en América Latina. Y ahí hay otro frente, Juan Felipe, y es la predicción, el análisis predictivo del comportamiento a través de los circuitos cerrados de televisión. Puede generar incluso
mejores condiciones de prevención del delito, por ejemplo. ¿Qué hay ahí que nos puedas contar? Ahí hay muchas tecnologías con inteligencia artificial general, primero. Por ejemplo, face recognition se utiliza mucho para seguridad en términos de hacer un mapeo con bases de datos de diferentes partes del mundo o nacionales sobre la cara de gente, ¿no? Que le tomaron una foto a este ladrón en XY, lo trae, hace un macheo con la cara de la persona y ya sabes que está entrando a tu comercio este susodicho. Entonces de pronto le puedes bloquear, no venderlo, podrías echar el botón de emergencia, lo que sea. Eso se llama con face recognition, se puede hacer. También hay emotional recognition, lo cual es bien interesante. Por ejemplo, en Europa lo utilizan mucho para, por ejemplo, esos temas de bombas o si la gente, por ejemplo, está muy asustada caminando por la calle, ¿por qué está asustada esta persona? Y eso lo podemos entender simplemente por gestos faciales por emotional recognition. Entonces, entendiendo eso, imagínate todo lo que se puede hacer en seguridad, ¿no? Por ejemplo, también para tumulto de gente. Entonces llega un punto donde, no sé, en un estadio se está llenando mucho tumulto de gente y te puede generar una alerta para mandar personas a quitar el tumulto rápidamente. Eso se llama mass recognition. Eso es, digamos que en términos generales. Yo, por ejemplo... En el aforo de parqueaderos, por ejemplo, también. Sí, seguro. En los sistemas guiados de parqueaderos, en los centros comerciales, yo creo que la cantidad de datos que se recogen ahí, la gente ni siquiera sabe usar eso. O sea, la cantidad de datos que se generan ahí para poder hacer prospectiva es enorme, pero... Las empresas que lo venden sí lo saben, de pronto su cliente no bueno. tanto. Pero, bueno, no puedo generalizar, pero seguramente, porque es que mucha data. Esa data se le puede vender a tránsito, se le puede vender a demasiadas personas, entidades. Y es eso, precisamente cómo recolecto data masiva de forma eficiente, cómo la estructuro de forma eficiente y cómo la uso de forma eficiente. Ahí si ves, la eficiencia está en las tres verticales y son impactos de la inteligencia artificial. Yo venía ahorita de Nueva York, que me tomé unos días allá a la Copa América a ver a Messi. Y caminando... ese es nuestro enemigo. Ya, yo lo sé, pero tenía que verlo antes de la final. Siento, pero... Porque la final, obviamente, camiseta de nuestra patria. Pero bueno, mira que me pareció muy interesante ir caminando por las calles de Nueva York y vi un edificio que tenía, en vez de, pues, bueno, ya no se acostumbra mucho el tema del celador como tal. Algunos tienes que ser un mega edificio para tener, o el botines, pues, en ese caso. Pero había un edificio que tenía una pantalla. Y esa pantalla era una persona, sabrá Dios en dónde, vestida, pues, toda organizada, que recibía a los visitantes. Entonces, lo primero es, escaneaban, pues, quién era la persona tenía que poner en una tablet, pues, sus datos. Me imagino que internamente esos datos se machaban con la cara y veían si era alguien que ya había entrado al edificio o lo que sea. Y ya, digamos que era un primer control de seguridad. Lo cual me pareció increíble, porque también si le sumamos esos términos que hablábamos ahorita de facial recognition, pues ya sabes, ya tienes la data de la cara, o sea, no hay forma, o sea, si te llegan a robar en algún momento, pues ya tienes toda su información, no hay forma de que se pierdan esas personas, ¿no? Entonces me pareció interesante cómo llegamos a ese punto de seguridad ya autónoma, que considero que puede sumar valor en ese sector que no innova mucho, ¿no? En esos términos. O sea, hacemos la transpolación, por ejemplo, de la prevención del lavado de activos y el manejo de relaciones comerciales con las personas entre terceros. Hoy, para poder comprar determinadas sustancias o materias primas, yo tengo que, o venderlas también, poderlas vender, el cemento, por ejemplo, si
vender cemento o va a vender algún precursor químico, permanganato de potasio, por decir, dar un ejemplo, tengo que llenar un mundo de documentos, el documentos de conocimiento del cliente, no sé qué, no sé cuánto, reportar, todo eso, pues finalmente la inteligencia artificial generativa lo que debería es poder predecir los comportamientos y poder armar temas o estoy ya yéndome muy a Odisea del Sí, Espacio, Odisea del no, Espacio. Carlos, estamos mezclando tecnologías. Enfoquémonos la inteligencia artificial generativa con el apellido de generativo a la creación. ¿Listo? Que Ya, sería la última etapa de ya, la ecuación. ¿Cómo generar el output? De ahí para atrás, pueden haber otras inteligencias artificiales que se llaman el análisis de datos, etcétera, que te pueden construir toda una ecuación para impacto de una empresa. Es así. ya. Pues la generativa sería la creación como tal. Y por O eso es que sea, no ha es tenido la tanta adopción. frontera hacia adelante. Exacto. Y por eso tenemos tanta adopción, porque en realidad es la única que está hecha para nosotros. La única que está hecha para que Claro. nosotros la podamos utilizar. En realidad, si queremos alguno de los de acá personalmente hacer algo de Big Data con AI ya más estructurado, los recursos que necesitas y el equipo que necesitas es robusto. Entonces no es como metámonos a un link y hagámosle preguntas y veamos a ver qué nos saca, ¿no? Ok. Entonces, eso es como muy importante hacerle doble clic en ese tema porque se tiende a pensar que, bueno, se habla de AI cuando AI es lo que te digo es mucho, ahorita más tardecito podemos mostrar, por ejemplo, el Hype Cycle, donde se habla del nivel de adopción tecnológica y se muestran todas las tecnologías que están dentro de la AI estudiadas por Gartner. Entonces ahí hay cosas interesantes. Yo veía una mano, Luis, tenías la mano levantada, no sé si quieres hacer una atribución. Sí, por favor, Luis. Luis Guillermo. Luis Guillermo. No, Se no nos sé fue por Luis qué Guillermo. se nos levantó. Se levantó. A propósito de eso que estabas mencionando, yo Sí, asistí a una conferencia donde Paolo Miccia, que por ahí mi lo primer veo, amigo. por ahí lo veo conectado. Paolo, Muy duro. bienvenido. Qué bueno que nos estás acompañando hoy. Nos hablaba sobre eso, hacer el doble clic. Yo lo tengo amenazado para que nos acompañe en un conversatorio, porque eso de la implantación, esa combinación de cosas, eso es casi que una magia. No, y la belleza de Paolo es que él logra conectar los términos digamos que con una facilidad para que todas las personas, sin importar el área donde trabajen, lo entiendan. Y bueno, viene obviamente su experiencia en la comunicación, que tiene una experiencia gigantesca en este tema de este gremio de la comunicación. Pero sí, él es gran colega y un duro en estos temas. Bueno, Luis Guillermo se nos fue. Sí, parece que se nos fue. Pero bueno, sigamos hablando de temas. Si te estoy entendiendo, hay una frontera entre la IA convencional, la tradicional y la generativa, que es lo que somos capaces de hacer con todas esas herramientas. Sí, O sea, para poder tener todas las crear. herramientas tendríamos que ser Elon Musk y todo lo demás. Aquí es como ya esto que ya existe, unas pagas, otras freemium y otras free. Bueno, free no hay nada en el mundo, pero bueno, eh, somos capaces de combinar para poder mejorar la eficiencia de un proceso. Así es. Yo recuerdo que en una compañía de seguros muy querida por nosotros, eh, había que liquidar todos los siniestros, todos los Sí, siniestros. Entonces, una liquidación de un siniestro implica tener que analizar las facturas, los valores, todo lo que presenta la persona siniestrada para saber cómo lo vamos a compensar y con qué valor y generar el cheque y todo lo demás. Bueno, ya no hay cheques. ujú, Pero eso, para eso se necesita un ejército de gente. Y a partir de inteligencia artificial y de algoritmos, se simplificó esa tarea y
obviamente hubo recorte de personal porque al simplificar las tareas y volverlas a partir de diversas tecnologías, se recortaron puestos de trabajo. ¿Qué está pasando en el mundo? Tú que ahora estás tan cerca de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué está pasando en el mundo a partir de esto? ¿Es, es un reto? ¿Es una ayuda? ¿Es una nueva dimensión? ¿Qué hay ahí? A ver, no, siempre, claramente es algo nuevo para la, digamos que para la masa, por ende todo se tiene que reestructurar. Ahorita hay veces que pensamos que los procesos, bueno, ya no tanto, pero afortunadamente, que los procesos son estáticos. No, los procesos dentro de una empresa se tienen No, que cambiar diría que cada Q, y si no se cambian así es porque hay algo mal, ¿no? Y tiene que estar basado, digamos que analizado con data, cómo se está generando este proceso, hacia dónde va, hacia dónde queremos ir, cuáles son los, digamos que esos huecos o esos abismos que tenemos en el proceso para poder llegar, que se nos está yendo data. Entonces, digamos que cada vez son más conscientes de esa innovación dentro de los procesos de una compañía. En términos de implementar la tecnología, y aquí sí me gustaría mostrarles esto. dale, para nosotros todo es aprendizaje. Sí, no, esa es una, digamos que una, yo, para mi clase Ujú. de, de inteligencia artificial generativa. Y miren, esta es la tabla que les comentaba de Gartner. Es muy interesante analizarlo con cualquier tecnología y los invito a que lo veamos con cualquier tecnología porque esa es la curva de adopción tecnológica. Cuando hablamos de la curva de adopción tecnológica es precisamente cómo las empresas, o bueno, cómo los usuarios se montan en la ola, en el bus rápidamente de la tecnología para poder llevarla a la masificación, ¿no? Digamos que todas las tecnologías tienen esta curva. Pero si vemos aquí la de la inteligencia artificial, aquí amplío un poquito, aquí. Si nos vamos de hecho atrás, acá, en el 2020, en esta curva, cada uno de estos punticos y triangulitos y circulitos es una tecnología de inteligencia artificial. Por eso te decía que para responder tu pregunta, pues tocaría de cómo impacta la inteligencia artificial, pues nos tocaría hacerle un doble queda a todo esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, el 2020 no estaba la inteligencia artificial generativa acá, en esta curva, 2020, no estaba. Pero en el 2023 ya la veíamos acá. Acá arribita, en Imagínate. el Peak of Inflated Expectations. Y esto nunca en la vida había pasado. ¿Se dan cuenta? Lo normal de una evolución de un lado al otro, Smart Robots, digamos que está acá, Smart Robots debe estar, a ver, Smart Robots está acá. ¿Se dan cuenta? Pues la distancia entre de acá a acá fue lo que movió Smart Robots. Eso fue en los mismos 3 años, porque este es del 2023. La inteligencia artificial generativa no aparecía y ahora está acá arriba en el pico. Y esto es simplemente por lo mismo que hablábamos hace unos minutos, que es la única inteligencia artificial que está hecha para nosotros, que está hecha para la creación, para que la persona a pie pueda hacer lo que se le venga a la cabeza. Ah, que yo no sé tocar una guitarra. Bueno, pues haga una canción sin tocar guitarra, ¿no? Con inteligencia artificial generativa. Pero mi sueño ha sido cantar. Me está jodido cantar. Bueno, pues grabe su voz y póngala en un Módulela. modelo para que tenga esta versión de usted como si supiera cantar. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo un mundo muy bonito de trabajo en conjunto, por ejemplo, con la OIT. Venimos trabajando en varios proyectos, que no puedo hablar mucho del tema, pero venimos trabajando en muchos proyectos para mejorar la educación del país. Y estos proyectos de la educación del país es precisamente darle a los instructores las mejores herramientas para la educación. Hay veces que la educación colombiana, uno de los dolores más grandes es que les da mamera, literal, hacer las clases, ¿no? Y porque no, estoy en un corregimiento muy apartado y pues ¿quién va a entrar acá? No puedo generalizar, obviamente, pero
pero nos hemos dado cuenta que hay muchas barreras en cuanto a estos temas que son ya muy de simplemente de no querer hacer las cosas, pero cuando le das una herramienta que te lo hace todo, que tiene el conocimiento curado, que tiene la metodología de competencias, que tiene toda la estructuración de diferentes entidades, y tú simplemente tienes que poner una frase para que te haga una clase completa en contenido, cambia la ecuación. Entonces, he ahí las oportunidades que tenemos en el hoy, que son muchísimas con los términos de inteligencia artificial generativa, pero hay que entender muy bien en qué está la tecnología y hacia dónde va, que es más o menos lo que hemos hablado el día de hoy, Carlos. Bueno, aquí hay varios comentarios en el chat que vamos a poner de presente porque también es parte como de, no se animan a hablar, pero por ejemplo aquí dice, los invito a revisar modelos empresariales como el Retrieval Augmented Regenerations, donde arquitecturas, bueno, GPT llama Open Source Models, operan directamente con bases de datos empresariales. Ahí la pregunta de Carlos Eduardo referente a la estructura de los datos y la calidad tiene mucha más participación. Sí, Okay. ahí si quieres te digo eso, te lo pongo en palabras simples. Sí, ponerlo no, que es normal porque, a ver, al fin y al cabo el RAG plátano. Porque... el RAG, todos los modelos yo les hablaba de atraer, de emparejar, digamos que tú, bueno, vámonos al principio, cuando tú vas a entrar a ChatGPT y haces una frase, esta frase se segmenta. Se segmenta, yo lo voy a llamar en sílabas, pero su nombre en realidad son tokens y no son sílabas. Pero para que lo entendamos más fácil, ¿no? Se segmenta, digamos que en sílabas. Sí. Cada una de estas se lleva al modelo precisamente. Claro. En este modelo tiene un conocimiento, ¿listo? Este conocimiento es, digamos que quisiéramos nosotros hacer un asistente de mentorio. Entonces tiene todos tus libros y tiene todos tus videos y tiene toda tu información, Carlos, sumada a las preguntas que se hacen en cada mentor. ¿Listo? Okay. Entonces, sobre esa información específica, es donde va a traer cómo voy a emparejar cada una de las sílabas que tú me estás poniendo para generar respuesta. Entonces, como ya está tan específica esta información, porque no se sale de ahí, digamos que no llega al internet, sino se queda en ese cerebrito que le pusimos de mentorio, pues la respuesta va a estar acotada hacia como tú la responderías. ¿Listo? Entonces, es un poquito como va todo este tema de lo que hablábamos de esa referencia. Les doy otro ejemplo. Yo, por ejemplo, para mis clases y ya te doy la palabra, Alexander, para mis clases de inteligencia artificial generativa o de realidad virtual, realidad aumentada, yo les creo un asistente con mi conocimiento a mis estudiantes. Entonces yo lo que hago es que en vez de que se vayan a ChatGPT, donde las respuestas son del mundo, utilicen el asistente que yo les estoy dando. Este es un link, simplemente le hagan la pregunta, pero todo el conocimiento que ustedes van a sacar de ahí es curado por mí. Y ahí, pues, claramente estamos hablando de otro cuento de los resultados que se van sacando. Oh, voy a hacer eso con mis alumnos. Lo siento, porque haces eso y ahí sí te responden la pregunta de tu libro. Fácilmente. Alexander, cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Hola, bueno, yo estoy por acá de metido, como dicen por ahí. No, aquí todos estamos invitados. Ajá. Y ingresé. Nada, yo vengo de una empresa que me Accessor. Nosotros desarrollamos software, ¿cierto? He encontrado una limitación un poco grande en el tema de la inteligencia artificial generativa, más para construirla. Me explico, en este momento, hoy por hoy, se habla mucho de inteligencia artificial en todos lados, ¿cierto? Pero casi que es un monopolio, ¿cierto? Muy pocas empresas realmente tienen productos muy posicionados y noto que muy pocas empresas realmente están construyendo ideas generativas. Hemos intentado entrar mucho en ese mundo y la verdad es que se nos ha complicado un poco. Lo más que encontramos o muy cercano es lo que llamamos aprendizaje profundo, ¿cierto? Mediante redes neuronales. Pero eso nos complica bastante. Entonces, de pronto, Juan, ahí si tienes información de cómo podemos construir una IA generativa propia o cómo ingresar en ese mundo, ya lo hemos intentado, hemos logrado avances interesantes, pero no hemos conseguido como algo que sea muy fluido, por decirlo así, o no tan fluido como mucha GPT. Y adicional, te quería preguntar qué conoces o qué
ahí has visto de estas, pues lo que llamamos como la siguiente fase en la parte de inteligencia artificial. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama eso? No recuerdo. Como la última, digamos que tú sabes que hay como 7 niveles de inteligencia artificial, ¿cierto? Decirlo así. La A, sí, de pronto, la superinteligencia. Lo que llamamos de autoconciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabes qué empresas están trabajando sobre esa parte de autoconciencia o qué se ha hecho al respecto? Ok, bueno, vamos por la primera. La primera, a ver, aquí les recomiendo a todos los que están escuchando, y creo que es una pregunta que muchos tienen, de cómo comenzar, ¿no? A crear con inteligencia artificial generativa. Bueno, si se quiere crear que el output, o sea, el resultado, sea algo específico, como texto, imagen, video, utilicen los modelos que ya están creados. Eso sí es el consejo más, digamos que más simple que les puedo dar. Si quieren ir a imágenes, utilicen Midjourney o Dalí. Si quieren ir a videos, utilicen Luma o Sora cuando salga. Si quieren ir a texto, utilicen Chat, Gemini o Copilot. Digamos que son los modelos que ya existen. Si se quiere crear un sistema de inteligencia artificial generativa propio, donde tú puedas entrenarlo con un conocimiento específico, que creo que va para allá tu pregunta, Alexander, lo mismo, pero ya tiene un poquito más de pasos. ¿Por qué digo lo mismo? Porque, por ejemplo, con ChatGPT, si tú pagas la licencia, tú puedes crear GPTs. Y esos GPTs son asistentes para ustedes, donde tú le metes toda tu información y sobre esa información te generan resultados, así con ese conocimiento. Si quieres irte aún más, puedes sacar el API de GPT que está creada para poder ayudarte a crear tu sistema y no tienes que meterte en crear el modelo y la neuronal ni nada de eso, porque eso es plata y es tiempo y no vale la pena, eso es inventar la rueda. Entonces, coges el API, haces lo que haces es una integración de concepto. Puede ser una base de datos tuya, la integración del API y ya te puede generar el resultado, lo metes en un landing y tal. Hay otras plataformas que te lo hacen aún más fácil. Por ejemplo, hay una que se llama Chatbase. Lo voy a poner por aquí, así, Chatbase. Esta plataforma hace más fácil crear asistentes. Salió antes de los GPTs, de hecho le dio muy duro, pues ya hayan salido los GPTs, pero sigue vigente y es muy interesante para la construcción de sistemas de inteligencia artificial generativa. Pero si ya es algo más específico, contrata a un especialista. Hay muchas empresas que están ofreciendo la creación de asistentes, dando la mano, donde precisamente puedes comenzar a generar estos asistentes que, a ver, para el resultado que tienen, el precio no es tan alto, obviamente tiene una entrada, tiene una barrera de entrada que obviamente siempre va a ser pricing, pero de todas formas genera muy buenos resultados como tal. Alexander, qué pena te interrumpo. Dale. Es que precisamente eso es lo que no queremos. O sea, nosotros en este momento tenemos las personas con conocimiento para crear los GPTs, para crear asistentes. De hecho, hemos creado varios asistentes para diferentes clientes que han sido bastante buenos. Pero no es la idea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las ideas que hoy hay son muy buenas, aún el costo para algunos clientes es muy alto, ¿cierto? Me explico, por ejemplo, tenemos un cliente que le desarrollamos un sistema para básicamente hacer un match entre hojas de vida y empleados, por decirlo así, o personas que están buscando un empleo, ¿cierto? Y a partir de ahí le metimos un montón de temas de inteligencia artificial y hay un montón de ideas muy buenas para hacerlo, pero resulta que se vuelve inviable pagar un chat o un GPT por aparte para ellos porque su ingreso por la plataforma no, de una u otra forma, no es tan alto para compensar ese tipo de elementos. Entonces, lo que nos han pedido varios clientes, no solo ellos, con muchos clientes es, ven, tenemos la posibilidad de tener nuestra propia red neuronal, no importa que nos valga más construirla, pero tener como nuestro modelo como tal, no usar un existente. Eso, digamos que eso es lo que hacen todas las empresas hoy en día, ¿cierto? Y eso es de pronto una de las críticas que yo tengo. Todas las empresas hacemos eso hoy en día, usar GPTs ya preconstruidos o construir un GPT a partir de los modelos que ya nos ofrecen ChatGPT o cualquiera de estos inteligencias que hay hoy en día, pero no veo ninguna empresa que esté tratando de innovar, al menos acá en Colombia no he encontrado una empresa
o no he encontrado un profesional, tú me dices que busques un profesional para eso, no he encontrado un solo especialista que me diga, ven, estamos en la capacidad de crear un GPT nosotros. En Colombia no lo he encontrado. No creo que lo encuentres, Alexander. Ese es el punto. Siendo muy conciso y muy directo, es que la cantidad de inversión que ha generado OpenAI no, o sea, No, de acuerdo, no yo sé que la inversión es no alta. tiene lógica, o sea, es una Google con Gemini, tampoco. Si tú te metes a Hugging Face, se llama Hugging Face, no sé si conoces la Sí, nosotros lo plataforma. hemos usado en varias Bueno, ocasiones. ahí están todos los modelos. Simplemente busco un modelo que no tenga la robustez que tienen estos asistentes. La vaina es que entre más robusto, más costoso es. Porque tiene un costo de uso. Es que cuesta mucho hacer esta atracción de información. Totalmente de acuerdo. De pronto, Juan, lo que quiero expresar es que en general hoy todas las empresas de desarrollo hacemos eso, ¿cierto? Lo que tú me estás proponiendo y lo que estás proponiendo acá, y el chat que tú mencionas, y bueno, creo que todas tenemos eso hoy en día y es algo sencillo, ¿cierto? Nosotros estamos viendo como un factor diferencial poder hacerlo nosotros y estamos luchando bastante con el tema. Entonces la pregunta era si tienes conocimiento de alguien o tú... Alexander, le voy a dar un consejo, háganle un análisis de riesgos a ese deseo, porque siento que no estás haciendo una buena evaluación de riesgos de tu proyecto, porque a veces el capricho de un gerente, a veces la idea de un gerente que no se modela, se vuelve no una oportunidad, sino un riesgo para una compañía. De acuerdo. Y yo siento que pues, estás dentro de un mentorio que lo llamamos mentorías en riesgos y oportunidades, por eso estamos hablando de inteligencia artificial. Porque si hay algo que hemos descubierto nosotros en el sector real y en el sector financiero también, en materia de riesgos, es que hay tal cantidad de desinformación o de apetitos desmedidos sobre el uso de la tecnología de inteligencia artificial, que por eso hacemos este tipo de conversatorios, para aterrizar unos apetitos que a veces son tan desmedidos que lo que termina es volviéndose una espada de Damocles para tu propia empresa. Porque... De acuerdo, no, digamos que ahí te cuento un poco. La red neuronal que hemos montado hasta el momento nos ha apalancado mucho lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y por eso es que creemos o lo estamos apuntando a esa idea porque nos ha dado buenos resultados lo que hemos hecho hasta la fecha, porque si de una u otra forma le hemos ahorrado a los clientes un montón de dinero en costos de licenciamiento de tokens y esto en los GPT existentes, ¿cierto? Nos ha sido eficiente, creo que hemos crecido mucho como empresa haciéndolo, porque lo que, como te digo, el resto lo hacemos todos, creo que normalmente, pero el tema de crear las redes y eso y hacer que aprendan solas nos ha ayudado mucho, pero todavía no alcanzamos un nivel apropiado. El punto es que si una empresa como ChatGPT o otra empresa lo ha logrado, creo que podemos hacerlo. Tenemos muy buenos profesionales, gente muy buena, y a eso es lo que estamos apuntando, pero se está encontrando una barrera grande en encontrar ese conocimiento. Entonces era la pregunta iba a eso, si de pronto tenían el conocimiento o a alguien, que nosotros tenemos personas con muy buen conocimiento, pero todavía nos falta un poco más, ¿cierto? Nos falta como la milla extra para llegar a lo que queremos llegar en esa parte. Lo que hemos hecho nos ha ayudado mucho. Creo que ha sido un éxito en la empresa donde lo hemos implementado, ha ayudado un montón, ha bajado muchísimo los costos porque no estamos pagando por modelos externos, lo que nosotros los construimos y han sido muy eficientes, pero todavía les falta un poco más de fluidez. Esa era como la pregunta, y la otra pregunta pues me quedó claro igual, y créanme que lo hemos contemplado mucho, hemos evaluado muchos proveedores para temas de GPTs y esto, y esta ha sido una buena opción. Después de usar varios de ellos, llegando a esta opción. Y no, lo otro tenía que ver con el tema de lo que te decía ahorita, de las inteligencias de autoconciencia. ¿Qué sabes de eso? ¿Hasta dónde o qué empresas están trabajando con eso? ¿Qué conocen de esa parte? Cuando me hablas de autoconciencia, Alexander, ¿a qué te refieres? O sea, yo sé que hay un programa... ¿El de manejo de emociones? No, se autogestionan de una u otra forma. Es como el siguiente paso en el que se estaba pensando en la parte de inteligencia artificial. Como ustedes saben, la inteligencia artificial en este momento tiene, podríamos decir,
unas 6 o 7 etapas, ¿cierto? Que estábamos hablando de la inteligencia general, por decirlo así, lo que llaman superinteligencia también, que es como la otra etapa. Teníamos una Esa es la etapa que te adicional iba a con decir yo, la de la ASI, que es la eso, Artificial Superintelligence, que de hecho creé un artículo hace poco, te lo pongo acá, eso, que después de eso sobre están las máquinas reactivas, que ahí de una u otra forma es donde empiezan como a entrar un poco la IA generativa, ¿cierto? Que realmente el concepto de fondo es una máquina reactivas. Pero a partir de ahí, entonces empezamos con otros que son como la teoría de la mente y la parte de la autoconciencia, que es lo que hace que es el siguiente paso. La pregunta es si sabes si alguien estaba trabajando sobre ese tema. Son teorías, de hecho eso es lo que lo que le da susto a Elon Musk, a Sam Altman, que lleguemos. Es ahí donde tienen más miedo del tema, porque lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado, por ejemplo, hubo un estudio hace poco que hicieron, que es un estudio que se llama Aguja en el Pajar, y este estudio lo que hace es que literal encontrar un error o encontrar algo raro en mucha cantidad de data. Se probó, creo que fue Cloud, el modelo que se probó, y lo que hizo Cloud fue ponle tú millones y millones y millones y millones de texto de química, en una partecita de todos estos libros, una frase diciendo, me gusta la pizza pepperoni. Y lo que hizo la inteligencia artificial, el modelo de Cloud, fue encontrar el error en cuestión de segundos, no solo encontrar el error, sino asumir que el error estaba puesto a propósito para engañar o para probar a la inteligencia artificial generativa, lo cual respondió diciendo, miren, encontré este error, eso no debería ser decirlo acá, está fuera del contexto, ¿me quieres probar? Y ahí comienza a entrar en un terreno que las empresas, que le tenemos mucho, los especialistas que tienen mucha más data que yo, estoy hablando pues, de Elon Musk y de Sam Altman, obviamente, le tienen un poco de miedo a ese tema, pero es todavía teoría. No conozco una empresa que esté detrás de esto, sé que todas las empresas que están creando los modelos llegarán en algún punto, llegarán naturalmente, no llegarán porque quieren construir Terminator, sino que llegarán en algún momento, pero sí. Pero venga, Alexander, este contexto, en el sitio en donde estás, que es Mentorio, hay una cosa que a nosotros, los expertos en riesgos, porque aquí la gran mayoría de las personas que estamos aquí somos, entre comillas, expertos en riesgos. Y por eso invitamos a Juan Felipe. Bueno, entonces, Vivimos, estás hablando de cosas que de pronto tienen un nivel superior de comprensión para nosotros, el público que estamos aquí conectados. Pero gracias por la pregunta, ¿por qué? Porque me da pie a contextualizarlo para el resto y es lo siguiente. Nosotros en gestión de riesgos vivimos de 3 momentos específicos de la conciencia, ahora que tú estás hablando de conciencia. La retrospectiva, que es la capacidad que tiene el ser humano con su mente reptiliana, de, de autoprotegerse y autocuidarse. Eso es puro reflejo y nos lo transmite al cerebro por física y llana genética. A eso le ponen una capa encima que es lo que aprendes del sistema educativo, primero familia, luego escuela, y luego una tercera capa que es la experiencia. Y eso es, eso es, eso es mente eso es mente retrospectiva. Otra capacidad mental que tiene el ser humano es la perspectiva, que es la capacidad de ser consciente en el aquí y en el ahora con las herramientas que tenemos de la retrospectiva, ¿sí? De esa mente retrospectiva, de poder ser conscientes en una visión panorámica de cuál es la realidad que me circunda hoy. Y eso es perspectiva. No estoy hablando del concepto de perspectiva de arquitectura, ojo, ni de arte, pero en realidad sí es lo mismo,
porque yo veo en perspectiva desde un foco hacia el frente. Es poder entender la realidad del presente. Y tengo un nivel superior que es el de la prospectiva, que es la capacidad de anticipación que yo tengo de el hilar lo que yo conozco del pasado con la conciencia del presente para poder proyectar hacia el futuro. Esa capacidad de anticipación, a propósito de anticipación, dentro de 15 días tenemos el 25, un invitado maravilloso que se llama Andrés Ruiz, que creo que debe estar por ahí, y vamos a hablar sobre anticipación para gestión de riesgos y oportunidades, porque es poner esos tres momentos a funcionar para poder hacer una visión de futuro, poder armar la foto de cómo son los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Y uno de los mayores propósitos de haber invitado a Juan Felipe es precisamente eso, entender que antes, durante y después tenemos la inteligencia artificial aquí y en perspectiva lo que queríamos poner de presente era eso, ¿cierto? Que eso está aquí y hay que mirar para qué sirve y cómo eso nos puede abonar para poder hacer prospectiva también. Hay explicado eso que se llama pensamiento basado en riesgos, mi amigo Juan Felipe, cómo eso nos va a ayudar para hacer prospectiva. Es impresionante, ya te doy la palabra, Norma. A ver, entender el hoy para planear el mañana es fundamental. Y yo a todos mis empleados les hablo de la perspectiva, precisamente hacia dónde vamos. Yo les comentaba el ejemplo de los diseñadores hace 2, 3 años. Yo les decía, hoy estoy llegando aquí a mostrarte una herramienta que en el futuro, si nos movemos 3 años a hoy te va a generar mucha ayuda y digamos que te va a volver más eficiente tus procesos. En el momento de hace 2, 3 años me decían que no, que cómo, que por qué. Salían muchas preguntas, sobre todo muchos porqués, que es normal. Como humanos preguntamos mucho por qué y eso nos ayuda a evolucionar. Lo importante es no quedarse en el por qué, responderle no, no cerrarse la puerta, utilizarla, ir poco a poco. No tienes que ser experto en inteligencia artificial generativa de una. Simplemente yo a mis papás, como ya un tema más personal, mis papás, pues siempre que les hablo de lo que yo hago, quedan como chinos, no entienden de qué les estoy hablando. Pero lo único que yo les digo es utilícenla hoy y mañana van a ver lo que va a tener ese impacto. Lo mismo pasa con todos los negocios. Ahorita que salimos de esta reunión, vamos a compartir diferentes recursos, por ejemplo, el tema del grupo de Explain, ya ahí pues los que quieran interesarse en el artículo, pues pueden ir a verlo y ahí a suscribirse para poder recoger todos esos artículos. Lo importante es que cojan algunos elementos y esos elementos lo plasmen en el hoy, para que de aquí en esta conversación en año y medio, que pues seguramente vamos a poder tener otro espacio, nos preguntemos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Hoy podemos plantearle una perspectiva. En año y medio, 2 años que nos volvamos a sentar, seguramente de las 29, 30 personas que estuvimos conectadas, seguramente 27 van a utilizar más de 3 modelos. Podría plantear yo hoy la inteligencia artificial generativa. Si nos comenzamos a montar en algo chiquito. Entonces, hay que entender que esto es algo que no es de algunos, es de todos, que lo vamos a utilizar sí o sí, que tenemos la oportunidad de utilizarlo en nuestro día a día personal para solucionar algunas duditas, preguntas, etc., para ir acoplándonos al tema y que ya seguramente, entendiendo esto, vamos a llegar a un futuro donde podamos utilizarlo todos y que seguramente vamos a ser mucho más eficientes. Pero digamos que el futuro es hoy. Norma, cuéntanos. Hola, Juan Felipe, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Norma, Carlos Eduardo, y buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está el verano en Toronto? Ay, con 26 grados, que para mí son 40, Carlos. Muy bien.
Los 26 grados de Toronto no son los 26 grados de mi Palmira. Seguro que no. Bueno, Seguro que no. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Te soy sincera, mencionaste algo ahorita y lo conecto con algo que también decía Carlos Eduardo de aquella querida aseguradora donde con inteligencia artificial mejoraron algunos de sus procesos. Lo que pasa es que eso tiene un impacto, si lo queremos denominar así, un impacto social cuando ya hablamos de cantidad de empleados o de desempleados en algún momento, ¿sí? Hace 2-3 semanas, Juan Felipe, perdóname la ignorancia, el desconocimiento, pero hasta hace 2-3 semanas sé que es Copilot. No tenía ni idea que existía Copilot. No hay Entiendo problema. que es algo que viene con el paquete de Microsoft 365, la sí. última versión, ¿sí? Y me di cuenta de Copilot por una de las Big Four acá en Toronto. Resulta que esta herramienta no la está utilizando todavía aquella firma reconocida allá en Colombia. Están empezando a trabajarla acá en Toronto y justamente le dicen a mi amiga, una persona que trabaja allá, mira, existe esta herramienta, por favor, explórala y miremos cómo nos aporta para las auditorías. Yo le decía a ella, nos pusimos como coloquialmente decimos a cacharrear y Copilot, tú le dices, mira, necesito auditar proceso de compras y él te arroja todas las pruebas que como auditor deberías estar haciendo y entendería en mi ignorancia que esto es un compendio de una data gigante, muy seguramente, que en algún momento cogió y dijo, mire, para un proceso de compras usted debería evaluar A, B, C, D, E, hasta Z y más. Y ahí ahorita lo que está pasando, entonces yo le decía a ella, ok, si lo vemos por el lado positivo, estos son menos horas de trabajo, ¿sí? Montando una planeación o un programa de trabajo más bien para una auditoría y más bien utilizar esas horas realmente en análisis más profundos, ¿sí? Eso en positivo. En negativo, muy seguramente para países como el nuestro, el miedo va a ser vamos a sacar seniors porque ya no necesito un senior creando una planeación porque ya tengo una herramienta que me va a decir todo lo que tiene que hacer mi auditor junior. Podría ser, si lo vemos en negativo y si no abrimos un poquito como más la mente hacia las bondades o ventajas que nos dan ese tipo de herramientas. El hecho es, Juan Felipe, y para todos, mi amiga en una de sus reuniones de trabajo dicen, mire, descubrí esto en Copilot, ya tengo acá el papel de trabajo montado, esto lo vamos a conectar con la otra herramienta donde documentamos y eso casi que sale en automático. El gerente de ella la amó ese día, dijo, perfecto, esto está buenísimo, ¿cómo lo hiciste? Explícanos a todos y a partir de la fecha va Copilot para temas de planeación y de estructuración de programas de trabajo. Entonces, me pareció muy, muy, muy interesante, ¿sí? Y mira hacia dónde nos está llevando toda esta revolución, por así llamarlo. Punto 2. Hay una película, Juan Felipe, yo no sé, para los que somos de la era de los supersónicos, creo que todo esto en algún momento vimos que eso era una caricatura allá, un programa que en algún momento dejaron de transmitir y se acabó. Y vemos que hoy en día nada más cercano a los supersónicos en nuestro presente, en nuestra realidad. Hay una película, Juan Felipe, y ahorita que tocaban el tema también de los seguros, de cómo la data también te ayuda casi que a perfilar y todo el tema en asuntos de seguros, pero no recuerdo el nombre de la película. Y es donde un sujeto trabaja en temas de seguros, entonces él ingresa todos unos datos y entonces él arroja, bueno, Juan Felipe es riesgo tal, entonces le vamos a ofrecer tal seguro, no sé qué. Y el tipo conoce a una mujer, le gusta a esta chica y él dice,
vamos a ver el perfil de riesgo de esta mujer, si me conviene o no me conviene. Y el tipo empieza a hacer el análisis, claramente cuando la vieja lo descubre, no le gusta para nada, pero hoy en día, yo digo, Juan Felipe, ¿hasta qué punto incluso, y esto ya toca un tema incluso ético y Sí. moral, yo no sé, ¿sí? Hasta donde, si a mí me dicen, mira, Norma, este fulano y te quiere conocer y no sé qué, si yo tengo la posibilidad, yo le hago el análisis de su data para ver si el tipo me Imagínate. conviene o no, y si no, chao. O sea, ¿a dónde nos va a llevar todo esto, Juan Felipe? ¿Tú qué piensas? Como te decía, los supersónicos lo veíamos allá, súper lejos, y mira ya dónde estamos. Llegar incluso a un tema, y lo conecto con lo que decías, hay muchas empresas y si particularizamos a Elon Musk, o sea, hay un temor donde también hasta dónde la inteligencia artificial en algún momento podría cruzar esas barreras de lo ético, de lo moral, que como seres humanos sí tenemos, ¿sí? Sí. Y que se nos salga esto de las manos. No sé tú cómo lo ves. Era eso mis comentarios y muchas gracias. Esto No, es no, no, tiempo muchísimas gracias. extra, esto es tiempo extra, o sea, son las 6:30, pero esto está muy bueno. Sí. Dale, Juan Felipe, y le damos espacio a Luis Guillermo. Claro que sí. Bueno, primero, qué bien que estén utilizando Copilot. Copilot, de hecho, no ha hecho tanto ruido por temas ya más, pues, esos son las assumptions mías, por temas más porque Microsoft invirtió en OpenAI, están enfocando más en el B2B que en el B2C, igual todos los modelos de Copilot son los modelos de OpenAI, o sea, de ChatGPT, GPT, el modelo GPT es el modelo GPT de Copilot. Entonces, digamos que son muy inteligentes porque están entrenando y entrenando aún más por el B2C que es el OpenAI para mejorar la solución del B2B que es Copilot como tal. En Copilot hay algo interesante que es, tú puedes crear lo mismo GPTs, pero en Copilot, si son asistentes. Yo te recomendaría que le digas a tu amiga o tú también que creen un asistente con información de ustedes muy específica, que puedan meter ahí, que tengan históricos de diferentes cosas que se quieran hacer, bueno, etc. Entonces, eso te va a ayudar a ti en el día a día para trabajar. Miedos, eso en pros de trabajo y seguramente vas a tener una data más jurada con tu conocimiento, con tu, digamos que vas a poder, ese reporte y esas felicitaciones del jefe fue seguramente por un trabajo de 10 minutos, cosa que no hubiera sido normalmente así. Pero bueno, digamos que esos son los pros y por eso hablaba de la palabra eficiencia, que uno se vuelve muy cliché hablar de esto, pero es eficiencia pura y constante. Ya después, en la parte ética, se está trabajando mucho en este tema. A ver, el ser humano o sea, es bien complicado de Somos entender. proclives a la maldad. Sí, a la maldad. Bueno, también otras características, como que también usualmente el ser humano es perezoso por excelencia, pero eso también ayuda al chat GPT para que se masifique y llegue el hype cycle tan rápido. Pero bueno, hay que entender todas las aristas. En tecnología, lastimosamente, va mucho más avanzada la tecnología que la ética. Eso ha pasado históricamente siempre. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en realidad virtual, realidad aumentada, en el 2018, me fui a Silicon Valley y en el 2018 estaban trabajando una ex Google en un marco ético para las realidades inmersivas, donde, bueno, como si haces, por ejemplo, dating en realidad virtual, pues cómo llega, como no sabes que del otro lado no hay una niña y cosas. Hay diferentes aristas en cuanto a este tema. Yo creo que esto va a ser como va a haber una revolución como de antivirus, pero antiusos, que va a haber en la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, fake news que han creado muchos fake news, por ejemplo, que no sé, Trump haciendo algo y todo el mundo, uy, ¿cómo así? No, pero esto es una imagen de mentiras. Eso va a tener, digamos que, unos píxeles, si nos queremos ir a lo técnico, para entender qué realidad, qué es inteligencia artificial generativa, los usos. Y yo creo que ya si nos vamos al ejemplo específico que tuviste de hacerle lo de la película y de ver en ese tema, yo creo que va a haber también, en algún momento seguramente vamos a tener como escudos de protección, de análisis, cada uno de nosotros de nuestra propia data.
Porque Estamos ahora en nos stalkean de cualquier manera, eso sí. 100%, 100%. Y Sí, van a haber sí. cosas que el ser humano también es especialista en saltarse las barreras, es impresionante, Mm. pero eso también nos ayuda a innovar y nos ayuda a crear y nos ayuda a pasar cualquier otro problema que tengamos. Entonces es un ir y venir en el tema. Luis, cuéntanos. Juan Felipe, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Aprendí cosas nuevas, recordé otras que manejé en mi vida pasada. Simplemente mi comentario es un aporte a la conversación, un poco compartir de mi vida pasada. Yo trabajé en Fasecolda y cuando llegué a Fasecolda teníamos un producto, un servicio para las compañías de seguros y para el Buenísimo. público en general que se llama la Guía de Valores de Fasecolda. La Okay. guía de valores de Fasecolda se utiliza para determinar el valor comercial de los vehículos y en su momento cuando yo llego a Fasecolda veo que es una empresa, no voy a decir el nombre, que llevaba 20 años haciendo lo mismo. El Excel, teléfono, correo electrónico, promedio y ese es el valor comercial. Cuando yo empiezo a analizar eso y digo, esto funcionaba muy bien en los años 80, en los 90. Hasta los 2000 me lo aguanto. Pero ya estamos en el 2022, en esa época que yo estaba en Fasecolda y dije, aquí hay que hacer algo. Y le dije, jefe, tenemos que sacar a licitar. Pero, hombre, llevamos 20 años y no se ha ido bien. Carlos, nos fue bien, pero ya no estamos bien. Porque con la metodología actual del Excel, de la llamada, del correo electrónico, del Google, ya la guía de valores no está en el límite o en el estándar que necesitan nuestras compañías afiliadas, que son las aseguradoras, o lo que necesita el público en general. La guía de valores se convirtió en un bien público, la guía de valores la utilizan muchas personas, no solo las compañías de seguros, y convencí a mi jefe que sacáramos a licitar. Juan Felipe, invitamos a 18 empresas. Hicimos una reunión, les mandamos los términos de referencia, qué era lo que quería, la nueva guía de valores y esta licitación que sacamos. Y en uno de los puntos de nuestros términos de referencia o la licitación privada que sacamos, les dijimos, señores, si ustedes quieren presentar una propuesta, tienen que traer Machine Learning e inteligencia artificial. Si no tiene Machine Learning, si no tiene inteligencia artificial, no presente propuesta. Claro. Pues de las 18 compañías que invitamos, presentaron propuesta 6. Sí. Y como el papel aguanta todo, eso no es cierto. Porque para este caso, solo de las 6, una realmente ofreció un producto asociado a Machine Learning e inteligencia artificial. Las 5 restantes propuestas se fueron por las ramas, dicen que, o sea, hablar de Machine Learning e inteligencia artificial, uno puede, el papel aguanta todo y decían unas cosas que no decían nada. Seguro que Y sí. pues para nosotros no fue muy difícil de ver 5 propuestas, de 6 propuestas, quién realmente está hablando la verdad. Entonces esta empresa que además nos presentó una muy buena propuesta, nos dijo qué era lo que nos iba a ofrecer en temas de Machine Learning e inteligencia artificial. Porque, o sea, ya teníamos que pasar del Excel. Y no nos equivocamos, escogimos ese proveedor. Para mí fue un orgullo haber sacado adelante esa licitación y hoy en día Fasecolda tiene un operador de la guía de valores que es un tercero y yo dejé montado ese proceso con ese operador y pasamos de tener unas cifras en Excel a mostrar una realidad de cómo se comporta el valor comercial de los vehículos, Claro. porque eso es lo que realmente hace la guía de valores, recoger la información de cómo se mueven las ventas, las compras de los carros y realmente entregarle a la sociedad y a las afiliadas que eran las compañías de seguros un valor que se acercara a la realidad. Entonces, para mí eso fue un caso de éxito. Yo no tenía ni idea que era Machine Learning, inteligencia artificial. Me tocó estudiar mucho para poder hacer esos términos de referencia y pedir lo que nosotros queríamos. Y ya esto es una realidad, ya en empresas como Fasecolda utilizan ese tipo de tecnología con la guía de valores de Fasecolda. Y de cara a las compañías de seguros que hablaban, no todas, pero muy pocas aquí en Colombia y sus casas matrices, sobre todo las compañías de seguros multinacionales, pues ya vienen aplicando algunos modelos que los han replicado o, como decía un jefe mío, platanizado, adaptando un poco a la realidad del mercado colombiano, porque si tú le preguntas a una aseguradora en Europa y le cuentas lo que hacemos en Colombia, les estalla la cabeza. O sea, ellos dicen, ¿cómo es posible que hagan eso en Colombia? Eso lo hacíamos en la era de piedra.
y pues les Así decimos, así opera Colombia, esa es la realidad. Pero pues hay todo un desafío en Colombia para que las compañías nacionales y unas multinacionales chiquitas aquí en Colombia puedan adaptar esta tecnología, porque claramente es generar eficiencias operativas, ofrecer mejores productos, precios más competitivos. Hay todo por hacer desde el sector asegurador colombiano. Muchas gracias. Gracias, Luis Guillermo. Juan Felipe, tus últimos comentarios. Esto es como el extratiempo, ¿no? O sea, ya aquí los goles que se metan no valen. No, no, no. Luis, increíble lo que me comentas y mira que es algo que pasa mucho, que es precisamente va el tema de adopción que les comentaba. Somos un país y una cultura muy, primero, price sensitive, entonces cualquier cosa que me cueste un poquito más de plata lo veo con otros ojos. Tenemos miedo a la innovación, lastimosamente eso ha venido cambiando por todo lo que el día a día, digamos que los especialistas que estamos trabajando en alta tecnología, pero cuando cambias esto a plata, el miedo a la innovación, ahí sí ya cambia la ecuación mental de las personas. Es un proceso y vamos para allá, vamos a ir mejorando, estoy seguro, se han hecho cosas muy interesantes que yo no he visto en otros países, en Colombia, entonces hay cositas, yo veo una perspectiva ahí sí de Colombia como un país tecnológico, como un país que tiene todo para salir adelante, para volverse un referente. De hecho, esa es mi misión personal, volver a Colombia un referente de alta tecnología. Hay mucho interés digamos que en la materia prima, que son desarrolladores. Mucho desarrollador se está educando en el país, en los proyectos que se están haciendo masivos, digamos que de gobierno, con la OIT y con diferentes entidades externas a la política colombiana. Se están haciendo cosas muy interesantes y creo que también por ahí, por ese lado, estamos impactando. Entonces yo veo una perspectiva de país muy bonita y que estoy seguro que vamos a partirla en unos años. Ahora bien, creo que ya iba para concluir y yo le quería mandar aquí a todos, este es el link al chat Por de favor. Explain, precisamente, porque este trabajo y esta perspectiva no se construye solos, todos tenemos que aportar. Y en este grupo, esta comunidad la creé con el fin de dos verticales, conectar y educar. Carlos es testigo de que Claro. se pasa mucha información, sé mucho conocimiento, trato de siempre estar a la vanguardia de lo que quiero montar, las personas, los miembros también lo hacen. Hago disclaimer siempre, se habla mucho, pero eso es lo bonito de una comunidad, pero de todas formas creo que este propósito y esta misión es una misión de todos, porque un Colombia más tecnológico, que se vuelve un referente, no lo puede hacer uno, no lo puede hacer un gobierno, no lo puede hacer una entidad, no lo puede hacer una empresa, lo tenemos que hacer todos los colombianos. Entonces ese es digamos que es mi granito de arena que dejo aquí, todos somos parte de esto, todos tenemos que evolucionar con la tecnología, veamos la tecnología como el hoy, plasmemos KPIs para el futuro con el uso de esa tecnología y bueno, nada. Para mí fue un placer estar acá en este espacio. Estoy seguro que ya en algún momento volveremos a conectar y bueno, liderándolo aquí, Carlos, con estos espacios de conocimiento creo que genera mucho valor a todos. Juanfe, muchísimas gracias. Inmensamente agradecido por tu tiempo, por la claridad con que lo expones, por tu generosidad en la preparación de todo esto. Tú lo dijiste, nos vamos a ver, veámonos en un tiempo para que volvamos a hablar del tema, a ver cómo va este rollo. Tenemos muchos retos, también muchas invitaciones, y hay dos invitaciones próximas que son súper ganadoras. La primera, el conversatorio con Andrés Fernando Ruiz sobre anticipación, que es el 25 de julio. Y vamos a tener a Marta Cadavid desde Chicago, tal vez una de las personas más expertas en prevención del fraude que hay en el mundo. Es colombiana y nos va a acompañar porque Marta tiene, ojo, aplicado el tema de inteligencia artificial a la prevención de fraude. Eso es inteligencia artificial generativa. Por eso, esto va como por pasos. Era primero entender
lo que nos está mostrando este universo que nos mostró Juan Felipe, para abrirle paso a esto nuevo que es cómo hacemos anticipación en gestión de riesgos y cómo prevenimos fraude a través de herramientas tecnológicas con inteligencia artificial generativa. Entonces yo creo que ahí vamos caminando en aportar valor a toda esta comunidad. Mil y mil gracias. Ya saben que esto queda grabado en el canal de YouTube Riesgos y Oportunidades. Y nos vemos en LinkedIn, nos vemos en Instagram, nos vemos en todas partes. Nos vemos en el Explain Latam también. Maravilloso su chat. Yo he aprendido montones de esto porque hay que montarse en la ola y no dejar que el tsunami nos ahogue. Mil y mil gracias, Juan Felipe. Que tengas una feliz noche. A Luis Guillermo, a Alexander, a Camilo, que nos escribió varios aportes, y a Norma, que conversaron. No conversaron mucho, pero es que teníamos que dejarte hablar a ti. No, gracias a todos y que tengan entonces una gran noche y bueno, que el fin de semana gane Colombia. Vamos con toda. Claro, vamos con toda. Paolo, Gracias, Paolo, Carlos. Gracias, Juan Felipe. vamos a invitar a Paolo. Excelente, Juan Felipe. Hagamos una cosa. Gracias, Sonia. Hagamos una cosa. Vamos a hacer un mano a mano entre tú y Paolo. Me encanta. En este segundo semestre. Vamos a ver cuándo logramos que Paolo nos dé agenda y coincida contigo y hagamos un mano a mano. Y me encantaría poder hacer como un forito al final del año alrededor de ese tema. Entonces, Me encanta. esperemos que sí. Paola ahí seguramente lo leerá porque puso su asistente de notas. Sí, está su asistente, pero él estuvo conectado mucho rato. Así Bueno, es. chao. Chao, cuídense, que lo va bonito. Felicidades.